Sí, cierto. Ya, ahí está. Okay. Ahora vamos a continuar con el quinto y último tema de nuestro programa, que es precisamente la victimología. Y vamos a verificar que la victimología es una rama de la criminología. Y para poder ubicar concretamente a la victimología, pues vamos a ver cuáles son las ramas de la criminología, ¿no? Primero tenemos a la criminología etiológica, a la criminología clínica, a la criminología sociológica y por último, bueno, no por último, después tenemos en cuarto plano la victimología, después tenemos a la penología, que la penología es lo que hemos estado viendo en las primeras clases hasta esta, después a la criminalística, después la criminología preventiva, la criminología crítica o crítica al derecho penal y por último la criminología aplicada, ¿correcto? Todas estas, entonces, como lo acabamos de decir aquí, son ramas de la criminología, ¿no? Y pues las subramas son estas. Ahora vamos a ver cada una. ¿Qué es la criminología etiológica? Sí, ya me acordé que sí nos quedamos precisamente en esta rama, ¿no? La criminología etiológica establece que, lógicamente, los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos y culturales son los que en un momento determinado traen aparejada la conducta criminal por parte de muchas personas, ¿no? Es decir, que la criminología etiológica establece que los factores biológicos, como pueden ser los compuestos químicos que ocurren dentro del cerebro, que a falta de la serotonina, a falta de la DOSA, que vimos la clase pasada, dopamina, serotonina, oxitocina y DOSA, dopamina, oxitocina, serotonina y la A es de, no recuerdo, pero bueno, aquí bien, se considera que estos factores de orden biológico, a falta de uno de estos elementos clínicos, de esos elementos químicos dentro del cerebro, trae aparejado que las conexiones interneurales y esas cadenas y enlaces que se dan entre las neuronas en un momento determinado se vean rotos por la falta de algún químico y en evidencia de ello se produzca o tenga o exista la cuestión relativa a una conducta de carácter criminal. Psicológico, pues alguna afectación probablemente de cuando era un niño, una niña que haya sido, por ejemplo, abusado sexualmente o que haya sido golpeado de menor, que va a traer aparejada una conducta de reflejo cuando se llega a la adultez y esta conducta o este patrón de conducta se repite obviamente cuando se crece. Adelante, por favor. Sociales, económicos y culturales, esto yo lo enmarcaría en uno mismo. ¿Por qué? Pues porque finalmente también hay otros autores que establecen que los fenómenos de carácter social, económicos y culturales que están presentes dentro de toda sociedad afectan en un momento determinado al individuo y esto ocasiona que éste cometa crímenes. Cosa con la que a veces no coincido totalmente, tomando en consideración que a veces los delincuentes seriales más graves, más severos que han existido, pues a veces vienen de estratos sociales muy elevados, ¿no? Como acaba de haber una serie de los hermanos estos Menéndez, ¿no? Que mataron a sus padres por cuestión de orden económico y que pues estaban en una clase socioeconómica muy elevada, ¿no? Pero bueno, se sobreentiende que cuando provienen de una sociedad en donde hay más carencias, en donde las posibilidades económicas son mínimas, pues también surge en consecuencia de ello una afectación que hace o origina que el ser humano también delinca. La criminología clínica. La criminología clínica está basada simplemente en diagnósticos psicológicos, psiquiátricos y sociales, que son precisamente los que fomentan que un individuo cometa concretamente delitos, ¿no?
Y esto lo podemos ver nosotros palpablemente. ¿Por qué? Porque se ha reflejado mucho la circunstancia en que, no lo sé, a lo mejor un delincuente serial de delitos sexuales, su primer delito sexual fue con motivo de lo que él le hicieron de pequeño, ¿no? Fue abusado o abusada sexualmente de niño y después él lo ve como una cuestión de orden normal, y cuando llega a la adultez comienza a realizar también de igual forma conductas a través de las cuales comienza a replicar técnicamente lo que le hicieron a él cuando él era menor, y él lo ve como algo normal, ¿no? El producir una conducta de esta naturaleza, que no es una causa común, porque no debemos de perder de vista que hay muchas personas que fueron maltratadas físicamente y ellos evitan el producir un maltrato a sus hijos porque precisamente fueron víctimas de esa situación de una violencia física, ¿no? Pero la mayoría, si no recibe un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento de orden psicológico, obviamente por lo regular siempre tiende a repetir las conductas que tuvo cuando pues era menor, ¿no? Aquí también dentro del psiquiátrico no debemos de perder de vista que a veces el psiquiatra, que es médico y aparte especialista en el cerebro, puede en un momento determinado verificar cuál es la parte del cerebro que le falta un compuesto químico con base a un estudio químico, precisamente a la falta de alguno de estos elementos de conectores interneurales que deben de existir técnicamente en el cerebro, a falta de uno de ellos, que por lo regular siempre es el litio, pues le dan el litio a esta persona para que regule su conducta. La criminología sociológica, que es la que yo les comentaba, ¿no? Que analiza los factores dentro de una sociedad, con la cual me encuentro parcialmente de acuerdo, tomando en consideración que sí es cierto que definitivamente hay algunos códigos postales en donde se refleja más el índice criminal que en otros, ¿no? Pero no es una causa que podemos considerar general o global, porque también de igual forma, como se los acabo de decir en el caso de los hermanos Menéndez, gente con mucho poder económico, en donde también de igual forma se cometen delitos, ¿no? Pero sí es cierto, la regla general es que a un código postal de mayor pobreza hay mayor delincuencia. Curiosamente, por ejemplo, a mí me tocó defender a gente que se dedicaba a robo a casa habitación, y toda esta gente era de Azcapotzalco, era de las Trancas, de la Tezosomoc. Es lógico el verificar dos cuestiones muy importantes: uno, el nivel de pobreza que existe dentro de estas colonias, y dos, que muchas gentes andan con carrazos BMW, Mercedes-Benz, pues porque se los compran producto de robo a casa habitación. Entonces los chavitos pues ya lo ven como una fuente de trabajo, no lo ven como un delito, sino que es lo que dicen, pues vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en cierta forma, estos códigos postales, sí, es cierto, en muchas ocasiones influyen para que el sujeto, lógicamente, tenga un factor para poder tener un pretexto para comenzar una vida delincuencial. La victimología. La victimología, como me la enseñaron a mí, déjenme decírselos, en aquel 1986-87, y como se debe de dar la clase de victimología concretamente, fíjense bien, es desde dos aspectos. Desde el que está señalado aquí, que es el que nace el concepto con base a la reforma del 10 de junio de 2011, en donde se establece concretamente cuáles son la victimización primaria, la victimización secundaria, la victimización terciaria, cuáles son los derechos, la protección que debe de tener la víctima del delito, ¿correcto? Y este concepto, pues es el concepto que técnicamente tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque si vamos a ser asesores jurídicos, pues tenemos que pensar precisamente en los derechos de la víctima, ¿no? No debemos pasar por alto, desde luego, que todo esto proviene también de igual forma derivado de la reforma del 18 de junio de 2008, en donde se cambia el artículo 20 constitucional, apartado C, que habla de los derechos de las víctimas,
y también que nace la Ley General de Víctimas, en donde se establecen cuáles son los derechos fundamentales de la víctima, ¿no? Actualmente, como se trata de una justicia de carácter restaurativo, lógicamente las víctimas tienen derecho a esa restauración del estado en que se encontraban las cosas previas al delito, una reparación del daño. Pero ahora surge un nuevo concepto, reparación del daño integral. Es decir, no solamente la reparación, buenos días, no solamente la reparación de ese daño físico, sino también la reparación de tu mente, ¿no? Ahí es lo que se denomina una reparación integral del daño. Es decir, tanto la reparación del daño físico cometido producto del delito, como la reparación de carácter moral, ¿no? Y obviamente esta reparación del daño pues, se debe de dar a través de terapias de carácter psicológico, por ejemplo, cuando el delito es derivado de una violación, ¿correcto? O de la pérdida de un miembro del cuerpo, de un brazo, de una mano, es lógico entender que la persona sufre una repercusión de carácter psicológica, la cual debe de ser reparada, y en evidencia de estas circunstancias surge el concepto de reparación integral del daño. Pero esta es una forma de cómo vamos a estudiar nosotros la victimología, como lo dice aquí la lámina, rama que estudia a la víctima del delito, los procesos de victimización, sus derechos, necesidades de protección, atención integral y reparación del daño. Pero el otro, la victimología, también recuerdo perfectamente bien yo que en 1988, cuando tomé esta materia de victimología, era el estudio de la víctima como generadora del delito. Entonces determiné que en este curso vamos a ver las dos, ¿correcto? Porque nada más nos vamos a enfocar técnicamente a lo que es la victimología, pero no quise pasar de alto el verificar. ¿Es cierto que una víctima puede propiciar que se dé el delito? Esa es la conclusión a la que queremos llegar. De hecho, nos dictó la clase pasada un concepto. Ah, sí. Ajá. Entonces, por eso, ¿en qué línea nos quedamos entonces? Es lo que vieron, sí. Ya nos quedamos, me parece, en la siguiente o dos siguientes. Bueno, pero por ahí Sí, vamos. ya no. Bueno, Ajá. como no estuvieron las abogadas, tampoco. Les dictamos Entonces, empezamos desde la lámina 1 de Les dictamos victimología. el concepto que nos dio, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? ¿Victimología? Ajá, igual. Sí, pero es el segundo concepto. Sí, el segundo. No ¿Y el es primero? el primero es este. Rama que estudia a la víctima del delito. Adelante. Los procesos de victimización, sus derechos, necesidades de protección, atención integral y reparación del daño. Okay. Pero repito, este concepto Ese es el primero. surge derivado precisamente de la reforma de 10 de junio de 2011, en donde ya se hacen valer los derechos humanos, ¿no? Y un derecho humano, pues es obvio y evidentemente también un derecho humano de la víctima. ¿Y la víctima en qué consiste? No tanto de los procesos de victimización, sino a no ser victimizada primariamente, secundariamente y terciariamente, ¿no? Y lógicamente los derechos a su protección integral, a su protección y de sus necesidades físicas, de sus necesidades psicológicas y sobre todo a la reparación del daño. De ahí surge el concepto de reparación integral del daño. Y el otro concepto es el que les estoy diciendo, que cuando yo estudié en 1987 victimología, los maestros no analizaban esto, porque a la víctima no se veía como un fenómeno derivado del delito, sino todo lo contrario, se veía a la víctima como que la víctima es la propiciada, la que propició, por decirlo de alguna forma, que se cometiera en contra de ella el delito, ¿no? Fue el ejemplo claro que les puse en la clase pasada. Entonces, si una mujer va por un mercado y en ese instante lleva un escote y lleva una minifalda, ¿ella está propiciando que la violen? No, pero desde ese aspecto es lo que vamos a ver. Entonces les van a dictar el otro concepto de víctima. Victimología. Es la ciencia que se encarga de estudiar las causas y circunstancias de la víctima como provocadora precisamente del delito.
Es la ciencia que se encarga de estudiar las causas y circunstancias de la víctima como provocadora precisamente del delito. Ok, bueno, después otra rama del derecho, a usted gracias, es la penología, que es técnicamente lo que hemos visto durante las 3 anteriores clases, pues que es la encargada de examinar las penas y las medidas, de seguridad con una única finalidad, ¿no? Que es la reinserción social de la persona sentenciada después de la comisión de un delito, ¿correcto? La criminalística, ok. Si bien es cierto, es también una rama, pero esta la debemos de analizar desde un punto de vista autónomo, porque no se encarga técnicamente de estudiar las causas derivadas del fenómeno delictivo, sino más bien se encarga concretamente a lo que es la búsqueda e investigación posterior del delito. Es decir, es la ciencia que va a estudiar técnicamente todas las consecuencias que se dieron dentro de un delito, ¿sí? Esto a través de métodos y técnicas de las diversas ramas del conocimiento, porque no debemos de pasar por alto que existe una materia concreta de criminalística, pero dentro de la criminalística podemos encontrar a varios sujetos que son dentro de su propia área y campo del conocimiento pueden dedicarse a la investigación del delito. Por ejemplo, podemos encontrar un médico forense, ¿no? El médico forense dentro de la criminalística nos puede decir si una persona fue violada a través del dictamen médico certificado ginecológico o proctológico, sin olvidar que el certificado médico ginecológico pues, ese que se practica a nivel ginecológico y a través del cual el médico legista va a determinar si hubo alguna laceración, algún desgarro y en dónde se encuentra concretamente con base a la carátula del reloj dicho desgarro. A nivel proctológico, determinar si hubo algún desgarro anal, algún alisamiento de pliegues anales o bien una disminución del tono del esfínter anal. Podríamos poner un perito en materia de balística, un perito experto, no lo sé yo, a lo mejor bombero en instalaciones de gas, para ver cuál fue el precursor primordial que dio origen a un incendio, etc. Es decir, en materia de criminalística podemos encontrar diferentes tipos de criminalistas, ¿correcto? Desde el cerrajero, desde el químico, desde el médico, según las ramas de la ciencia que existan, podrían existir, adelante por favor, podrían existir criminalistas, pero que se abocan precisamente a estudiar los indicios derivados precisamente de un delito. Por esto es que es una rama técnicamente autónoma, porque no estudia técnicamente al fenómeno delictivo, sino sus consecuencias para tratar de determinar lógicamente quién fue el responsable de la comisión de ese delito. Porque acuérdense que toda esta gente está investigando causas de muerte, causa por la cual perdió la vida y quién fue el probable responsable, que es de lo que se encarga técnicamente la criminalística. Siguiente, la psicología criminológica o forense. Esta es muy parecida a la segunda que vimos, ¿no? A la psiquiatría y la psicología, en donde solamente se va a basar en las cuestiones y procesos de conductas derivadas de la mente de un sujeto que ocasionan que en un momento determinado delinca. Acuérdense que existe un largo estrecho entre lo que es la psicología y la psiquiatría, porque acuérdense que el psicólogo y el psiquiatra son dos personas y dos entes totalmente diferentes. El psicólogo estudia una licenciatura para atender a las personas que tienen problemas de orden mental, ¿correcto? Pero no es lo mismo que un psiquiatra, porque el psiquiatra entra al estudio de la persona, pero
estudiando técnicamente el cerebro, ¿sí? Como órgano, a efecto de determinar si en un momento determinado tiene algún problema o algún desequilibrio químico dentro de su cerebro para tratar de lograr ese equilibrio de tal forma que una persona no delinca. Por ejemplo, fuiste la semana pasada, ¿no, Gerardo? Tú me hiciste favor lo que significaba que era el DOSA, ¿no? La 12, ¿no? Ah, sí, cierto, excitocina, con razón, es 12. No, endorfina. ¿Endorfina? Ok, entonces sí, cierto. Entonces es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y la excitocina. No, entonces endorfina, la endorfina. Entonces, ¿qué son estos? No es otra cosa más que un producto químico que logra hacer que los enlaces interneurales logren esa conexión para que el cerebro trabaje perfectamente bien. Pero si en un momento determinado, a la falta de uno de estos productos químicos que deben de fluir dentro del cerebro, no lo hay, entonces esos espacios interneurales se quedan separados, no existe interconexión entre ellos y entonces puede existir una bipolaridad de parte de una persona. Entonces, veamos que es totalmente diferente la psicología criminológica o forense a la psiquiatría, porque el psiquiatra podría tener la misma función que el psicólogo, nada más que el psiquiatra sí puede en un momento determinado medicar, ¿no? Puede interpretar los análisis químicos de un laboratorio en donde se está verificando cuál es el compuesto químico que falta en tu cerebro y él puede estar ordenando la dosis pertinente para que efectivamente ese cerebro trabaje perfectamente bien, ¿no? Pero aquí, en el carácter de los procesos mentales conductuales del delincuente, pues se trata de determinar cuáles fueron los factores económicos, sociales, que originaron a un hombre a cometer delito y pues tratar de evitar que esto lo sea. Porque a lo mejor el cerebro está perfectamente normal, ¿no? Pero a lo mejor ese sujeto ahora viola porque cuando era niño fue violado. Entonces no requiere un psiquiatra, requiere lógicamente un psicólogo. Criminología preventiva. Yo a esto lo llamaría política criminal, ¿no? Que lamentablemente en México estamos, con todo respeto, muy escasos de política criminal, porque pues la política criminal, aunque no lo crea, empieza desde los programas de kinder, primaria, secundaria, ¿no? En donde se establezca concretamente qué es la delincuencia, cuáles son los factores delincuenciales, cómo se debe de prevenir, cuáles son las consecuencias del delito. Toda esta información que se suministre a los niños desde pequeños, pues pueden ser factores culturales sumamente importantes para evitar que esa criatura que va creciendo, cuando crezca, no delinca. Pero lamentablemente sabemos que con el nivel de los libros que estamos teniendo ahora por parte de la Secretaría de Educación Pública, en donde cada vez vamos retrógradamente hacia atrás, pues estamos dándonos cuenta que obviamente tenemos hasta sicaritos, ¿no? Niños de 16 años de edad que les dan una pistola y que van y cometen delitos, ¿no? Y ustedes perfectamente bien lo saben, ¿no? Que si cae dentro de un grupo etario de 12 a 14 años, pero que ya tiene la capacidad de jalarle el gatillo, pues lógicamente ese niño jamás va a ser sujeto a una medida de seguridad grave como sería una retención en un centro de reclusión para menores, ¿no? Obviamente bajo esta circunstancia, pues este pequeño pues, puede continuar cometiendo delitos o son personas que son usadas por la delincuencia, ¿no? Se dedican a transportar droga, vender droga, pero por ser menores de edad pues no se aplica una justicia asertiva. Entonces esta criminología preventiva es de crear verdaderos programas de política criminal a través de los cuales se prevenga el delito antes de que éste se cometa. Porque no sé si fue en esta clase o fue en la clase anterior que yo les dije, el derecho penal se encarga de la protección de bienes jurídicos, pero como les dije,
Bueno, pero ¿cuál protección? Si realmente lo que está haciendo es sancionar las conductas de sujetos que violaron esos bienes jurídicos tutelados por la norma penal, ¿no? Y aquí, si hubiese una criminología preventiva o política criminal, pues sería precisamente tratar de establecer un programa para que no se diera una delincuencia como se está presentando actualmente. La criminología crítica, hay un libro muy bonito, si tienen la oportunidad cómprelo, Criminología crítica y crítica al derecho penal, de Alexandro Barata, ¿no? Que habla precisamente, ¿no?, del análisis del delito desde una perspectiva crítica del sistema penal, cuestionando el poder punitivo del Estado, la selectividad penal y la criminalización de ciertos grupos sociales, ¿no? Es decir, que la criminología crítica habla concretamente, pues si no mal del derecho penal, habla de que a veces el derecho penal no cumple con los objetivos de lograr precisamente la protección de esos bienes jurídicos. Y por eso es que dice criminología crítica y crítica del sistema penal, pues porque obviamente es un derecho penal que solamente es sancionador de aquellas conductas que ya fueron ejecutadas y no prevenir precisamente el delito. Ok, ahora sí, concepto de victimología. Les comenté que el examen ya lo tiene Sí. Jacqueline, ella va a hacer el señalamiento de cuándo es el examen. La ventaja es que están casi todos ahorita, porque el examen, el 60% viene de estas últimas láminas, de lo que es técnicamente la victimología. Aparte, con todo respeto, está hecho para alumnos de licenciatura, no para maestría. ¿Cuántas preguntas son, maestro? 20, pero la opción múltiple, dame María, dame criterio. Y aparte es muy obvia, ¿no? Es muy obvio, ¿no? ¿Qué es, no sé yo, qué es el amparo, no? Y ya le ponen, es un recurso contenido en el Código de Procedimientos Civiles, es, o sea, fácil, ¿no? Recurso extraordinario. Ay, gracias, se me había traído, pero sí se lo acepto. Ratito. Sí, gracias, primero. Ok, la victimología, ¿no? Del latín víctima y logogía, logos, tratado, ¿no? Es obvio, el estudio de la víctima, ¿no? Rama de la criminología que estudia la víctima, pero vean, ahora ya lo estamos viendo con el otro enfoque, como una causa de los delitos. Es decir, que la víctima causa y origina el delito. Es decir, su estudio se hace en razón de los efectos que origina el delito en los sujetos pasivos de este, sino en la provocación que juegan las víctimas en la producción de los delitos. O sea, vean cómo analizábamos. Por eso es que decían, es que anteriormente la victimología de esto se encargaba precisamente del estudio de la víctima como provocadora del delito, ¿sí? Y lógicamente no se analizaba desde la otra perspectiva a la víctima como objeto de protección en su persona, protección en su mente y la reparación del daño, sino que aquí lo que se estudiaba en la materia de victimología es qué papel jugaba la víctima, que era técnicamente la que originaba que ocurriera sobre ella un delito. El ejemplo recuerdo perfectamente bien que Luis Marco de Pol nos ponía: va caminando una mujer, y vuelvo a repetir el mismo ejemplo, por un mercado, lleva un escote muy elevado, una minifalda, guapísima la mujer, y la viola. Vean cómo lo analizaban anteriormente. Pues es que la señora tuvo la culpa. ¿Por qué tuvo la culpa? Porque ¿por qué se exhibió de esa forma? Siguiente. Yo salgo, dejo mi carro encendido, estoy en una colonia de alto riesgo, pero pues lo dejo encendido en lo que se va calentando, voy calentando mi café, 2 minutos después salgo y resulta que mi carro ya no está. Yo también fui el que provoqué que se cometiera un delito. Así es como se estudiaba técnicamente la victimología. Y ahora vamos a ver cuáles tipos de víctima existían. Que yo nunca he estado de acuerdo, porque yo siempre he dicho que
Aunque una mujer anduviera desnuda caminando por la calle, no por eso vas a violarla o a tocarla, lógicamente. Características de la victimología. Enfoque centrado en la víctima, ¿sí? Y coloca a la víctima como sujeto central de estudio, reconociéndola como titular de derechos y no únicamente como un medio probatorio dentro del proceso penal. ¿Ok? Ese es el enfoque centrado de la víctima. ¿Sí? Y pues es que sí, esto es lógico, ¿no? No debemos de perder de vista que actualmente, repito una vez más, con la reforma de 10 de junio de 2011, en donde ya se dan netamente los derechos humanos de todas las personas y de aquellos derechos humanos que, aunque no estén contenidos dentro de la Constitución, pero que hayan sido aprobados a través de tratados internacionales en términos de lo que dispone el artículo 133 constitucional, lógicamente existen derechos para las víctimas, ¿correcto? Derecho a una atención psicológica, derecho a una atención médica, derecho a una reparación del daño. Y ahora ya no visto a la reparación del daño desde el punto de vista solamente material, sino desde el punto de vista de orden psicológico. Y lógicamente eso se denomina una reparación del daño de carácter integral. A veces, no lo sé yo, producto de un accidente donde una persona pierda la mano derecha y que la mano derecha sea vital para sus actividades laborales, trae como consecuencia un efecto psicológico grave. Entonces, a lo mejor la cirugía costó 20, 30, 50 mil pesos o menos, porque pues, le cortaron la mano, le suturaron y ahí terminó todo, pero el daño psicológico es más grave, ¿no? En delitos de violación a mí me ha tocado verificar que por concepto de reparación de daño material, 20 mil pesos. Pero por reparación de daño psicológico, 300 mil pesos. Entonces se eleva a 350 mil pesos. Estos dos conceptos de reparación es lo que se denomina una reparación integral del daño, ¿correcto? Y es lo que vamos a tratar de verificar en este curso, de no solamente ver a la víctima con ese enfoque generador del delito o provocador del delito, sino también como sujeto central y titular de derechos. Porque acuérdense que actualmente no solamente tenemos el artículo 20 constitucional, apartado C, que habla precisamente de cuáles son esos derechos de la víctima, sino también tenemos la Ley General de Víctimas, ¿no? Que ya establece que la víctima ahora puede tener voz dentro de un proceso, incluso una representación. Antes no tenía representación. Antes la naturaleza jurídica del Ministerio Público, ¿cuál era? La representación social, ¿correcto? Pero ahora, como el Ministerio Público, la defensa, víctima, ofendido, asesor jurídico, imputado, acusado y defensor, en términos de lo que dispone el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya es una parte dentro del proceso del MP, pues entonces ahora la víctima o el ofendido requieren en un momento determinado también de igual forma un asesoramiento. ¿Y quién es quien va a brindarles este asesoramiento? Precisamente un abogado que puede ser asesor del propio gobierno o un asesor de carácter privado. Y el víctima o ofendido van a estar asesorados, valga la redundancia, por este asesor jurídico, el cual va a verificar precisamente que este titular de estos derechos se le apliquen con carácter asertivo, ¿correcto? Pero me decía preguntar aquí algo del asesor jurídico. Les iba a preguntar, se me fue una pregunta que les iba a hacer y si era interesante. Bueno, a ver si me acuerdo ahorita. Bueno, carácter interdisciplinario. Ok, y aquí obviamente, ¿no?, a la víctima debe estar implícita dentro de diversas disciplinas. Lógicamente, aquí una víctima de la comisión de un delito, pues en primer lugar debe de ser atendido como paciente del derecho penal, ¿no? Así hay una pues que en materia en Barrientos, el paciente criminal, ¿no?
habla técnicamente de la víctima y lo analiza como un paciente del delito. ¿Por qué? Pues porque es el que recibe técnicamente las consecuencias del delito. Luego entonces, varias disciplinas tienen que intervenir directamente con una víctima. Primero, ¿quién? Pues lógicamente el derecho penal, ¿no? Entre comillas, vuelvo a repetir, es el que va a proteger técnicamente sus derechos, ¿correcto? Y luego entonces el derecho penal, que es el derecho sustantivo, va a ir de la mano lógicamente con el derecho adjetivo, que es el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque ahora no solamente el derecho penal vela por sancionar al sujeto activo del delito, sino también vela por proteger técnicamente los derechos de la víctima y del ofendido. Ah, ya me acordé. ¿Qué diferencia existe entre víctima y ofendido? La víctima es quien Directamente. Sí, sufre directamente las conducta. Consecuencias o conducta directa de la acción del sujeto activo del delito, y el ofendido de manera indirecta. De tal forma que, por ejemplo, en un delito de lesiones sería víctima pues el golpeado, ¿no? La persona que fue golpeada. Si fue violada, la persona violada directamente ya sería la víctima. Y ofendido sería aquel que sufrió, por ejemplo, un detraimiento en su patrimonio. Por ejemplo, el que le vaciaron la cuenta en el banco, ¿no? Ese sería el ofendido. El que estando estacionado llega otro vehículo y lo golpea, pero esta persona no sale lesionada, pero es ofendido derivado de la comisión de un delito, que es el delito de daño en propiedad ajena. Entonces ahí recibiría el concepto de ofendido. Y efectivamente, como dicen, víctima es el que resiente la actividad directa del sujeto activo en la comisión de un delito, mientras que el ofendido lo hace de manera indirecta. Después, lógicamente, dentro de la criminología intervienen varias ramas, como podría ser el tratamiento de carácter psicológico, psiquiátrico, sociológico y trabajo social para efecto de verificar la reparación del daño. Aunque aquí nos faltarían meter mucho más, ¿no? Las que se les ocurran, porque por ejemplo aquí faltaría una muy importante, la medicina, cuando requieren tratamiento médico de carácter inmediato, ¿no? Por ejemplo, una víctima que fue atropellada, sí es cierto que va a intervenir el derecho penal y el procesal penal en contra del sujeto activo del delito, pero mientras que está ocurriendo con la víctima, está recibiendo una atención de carácter médico. Por ejemplo, si se trata de un delito derivado de una violación, ese niño, niña, esa mujer o ese hombre, porque ahora ya hay hasta violaciones de hombres, requiere en un momento determinado un tratamiento psicológico inmediato, ¿no? Entonces aquí se unen varias disciplinas, obviamente para apoyar a la víctima en cualquier aspecto que pueda estar en un momento determinado afectando, ¿no? Estudio de la victimización. Analiza las distintas formas de victimización. Y aquí es donde viene, acuérdense que dice, muchos de ustedes hablan de, es que no debe de ser revictimizado. Ya no podemos usar ese concepto. Ahora solamente podemos hablar, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de victimización primaria, secundaria y terciaria. Nada de revictimización. Entonces ya la terciaria sería la revictimización de la revictimización. Claro que no. Ahora estamos hablando de la victimización primaria cuando soy objeto de la comisión del delito. Por ejemplo, si dos sujetos me asaltan y me golpean, ahí está la primaria, ¿correcto? Una mujer que en ese instante es violada, justo en el momento en el que el sujeto activo del delito está provocando una violación en esta persona, está sufriendo directamente, está siendo víctima primaria, daño directo del delito. La victimización secundaria, o se denomina revictimización institucional, ¿por qué? Porque es la que se da cuando a la víctima se le lleva un proceso, se le pone enfrente del sujeto activo del delito, o sea, de su victimario, y lógicamente se le hace repasar la historia de lo que vive, ¿correcto? Que lamentablemente, para poder en un momento determinado lograr la sentencia condenatoria de una persona, pues tiene que pasar por este proceso, lamentablemente. Claro que el juez va a tratar de buscar que sea
que le afecte de la mejor, más bien que le afecte lo menos posible, tomando en consideración pues de que sí existe una victimización de carácter secundario, ¿no? A mí me ha tocado ver víctimas de delito de violación que, si bien es cierto, están en un área reservada, lo estamos viendo por el monitor, de plano se caen, ¿eh? Cuando ven al sujeto otra vez, aunque sea en televisión, ahí a través de la pantalla, de repente estamos en la audiencia y yo le estoy preguntando, que me diga qué hizo el día tal fulano, tal. Que ya cuando va llegando uno al momento clímax en donde la mujer fue sometida y fue violada, se caen y requiere a veces suspenderse la audiencia y a veces de diferirse para que reciba la atención de carácter psicológico. Y lógicamente debe de existir un acompañamiento de esta víctima con una persona de apoyo moral, que puede ser la madre, puede ser, no sé, hasta el esposo, el hijo, o sea, quien ella quiera que esté presente, que le dé ese apoyo de carácter moral. Puede también, debe de estar lógicamente una psicóloga que le brinde el apoyo de orden psicológico para el caso de que ya no pueda declarar. Ella interviene y en ese instante solicita al juez que se suspenda la audiencia porque ya está teniendo una afectación en su persona, ¿no? Y es que se dice fácil, ¿no? Pero los efectos traumáticos derivados de un delito, de la naturaleza que sea, de carácter sexual, de carácter del que ustedes gusten y manden, el volver a revivirlo es precisamente la revictimización institucional, ¿no? Y que, repito, lamentablemente pues se tiene que dar. Ahorita precisamente venía en el carro yendo a un excelente abogado, juez del reclusorio sur, que venía hablando, puede en un momento determinado dictarse una sentencia de carácter condenatoria sin que exista en un momento dado la presencia de la víctima o del ofendido a una audiencia de juicio. Pues ahora sí, ya la Corte ya estableció que sí es posible cuando, a través de la sana crítica, las máximas de la experiencia y los principios de la lógica conduzcan a un juez que, con los otros datos de prueba que fueron, más bien pruebas que fueron desahogados dentro de un juicio, se pueda llegar en un momento determinado a la convicción plena de que ese sujeto sí participó en la comisión de ese delito. Se puede dar la posible dictado de una sentencia. Cuando no, entonces pues ahí sí aplica la otra jurisprudencia, que no puede dictarse una sentencia de carácter condenatorio con base al testigo de carácter singular, ¿no? Ahí sí no es cierto. Testigo de referencia, perdón, el testigo singular es otro. El testigo de referencia es que son dos tesis en contrario. La primera, el testigo de referencia establece la tesis que no puede un juez dictar sentencia condenatoria con base a el testimonio solo de testigos de referencia. ¿Y quiénes son los testigos de referencia? Los que conocieron por conducto de otros. Por ejemplo, famosos testigos de oídas. ¿Y quién puede ser testigo de oídas? El policía de investigación ministerial, puede ser el médico legista, puede ser el vecino, puede ser todos los que no estuvieron concretamente en el lugar del hecho. Entonces, esta es la jurisprudencia, pero la jurisprudencia en contrario, ahí tengo el número, establece concretamente que sí puede dictarse una sentencia de carácter condenatorio aunque la víctima no haya comparecido a juicio, siempre y cuando exceden las condiciones que lleven a la conclusión al juez de que lógicamente ese delito sí existió. Nosotros fuimos a una audiencia en donde no asistió la víctima y aún así lo sentenciaron a 9 años. ¿Y qué tipo de delito fue? Violación. Pues sí, probablemente, porque... Pero hay un detalle bien importante. Acuérdense que debe de existir una imputación firme y directa. Si no existe la imputación firme y directa, obviamente no podría existir esa posibilidad. ¿Cuándo existe esa circunstancia? Si no aparece el ofendido o la víctima primordial, pero hay testigos que también lo vieron, entonces ya no son testigos tal vez de referencia, sino son testigos directos de los hechos. Ahí es donde se puede dictar una sentencia de carácter condenatorio. Quisiera entender que a la audiencia que ustedes fueron fue en ese sentido, ¿no? Que hubo otros testigos que sí lo vieron, que sí participó en la comisión del delito y por eso le dictaron una sentencia de carácter condenatorio.
Sí, como dice usted, es que ya depende del criterio del juez, porque por ejemplo, en la materia pasada que nos dio el juez Eduardo, él nos decía que él, o sea, literal le valía, y a veces si tenía todos los elementos, aunque no fuera la víctima o los testigos, Él sí dictaba condenatoria, dependiendo obviamente de los elementos que existieran, ¿no? Porque muchas veces nos decía que amenazan a la víctima, amenazan a los testigos, ya no van, y piensan los abogados defensores que por hacer eso, pues ya su cliente, se va en libertad. representado, pues se vaya en libertad. Y A ver. decía él, no siempre, ¿no? Déjenme, les doy el número de la tesis. Profe, entonces para ya no decir revictimización, podremos decir para evitar la victimización secundaria. Okay. De hecho, no podemos. Debemos. Ya veo que De hecho, muchos jueces todavía dicen, con la finalidad de que no sea revictimizada, Sí, sí. y yo no me quedo callado, digo, su señoría, con todo respeto, ya no es victimización, revictimización, sino que ya debe de ser victimización secundaria. Ok, gracias. Es que cuando voy a ver si siempre me llevo esto, porque aquí tengo todo. su catálogo de jurisprudencias. Sí. Nada, más que se me revolvieron, Ajá. pero espere, ahorita me encuentro por aquí. Yo se las imprimo porque me escribí en el de las jurisprudencias y esa que dice ya vi también algo ¿En cuál es? donde publican todas las Ah, de ya. materia penal. Ajá. Y esa está también. Ajá. No viene. Sí, es que me llama mucho. Aquí está. Es la. A ver, vamos a ver si es esta. Dice. Declaración por referencia de terceros, la confusión terminológica por el uso incorrecto de testigo de oída, de la expresión testigo de oídas, no genera agravio al quejoso. Y dice, los llamados testigos de oídas, cuya denominación técnica realmente viene a ser declarante por referencia de terceros, en realidad no pueden considerarse como testigos de aquello que no presenciaron. Por tanto, es de obvio y lógica elemental que sus declaraciones no tienen valor convictivo alguno, ni aquellos en carácter de testigos, porque sencillamente no lo son. Bueno, y después siguen diciendo muchas cosas. Ya en conclusión, un juez no puede dictar una sentencia de carácter condenatorio con base a un testigo de referencia. Esta es la tesis con número de registro 164111. Registro 164111. Entonces, profe, ¿es correcto decir declarante por referencia de terceros? No, obviamente. Exactamente. de oídas. Exactamente. Gracias. Cuando usted diga, su señoría, usted deberá dictar una sentencia de carácter resolutorio tomando en consideración que todos y cada uno de los testigos que desfilaron por parte del agente del Ministerio Público dentro de este juicio, simple y llanamente fueron testigos por referencia de terceros, no fueron testigos directos de los hechos. Porque si usted dice testigo de oídas, pues ya van a decir esa abogada antidiluviana. Déjeme ver, por aquí traía otra. No, es la única. Es la única. Y la otra tesis, la contraria a esta, en donde sí se puede dictar. Espérame tantito. Hay que tomar el testimonio de la víctima, no se juicio oral, Oiga. no implica en automático que no se acreditaron los hechos materia de la acusación, por lo que puede dictarse sentencia condenatoria. Si de la valoración libre y lógica de las que sí se les hablaron, se acredita el hecho delictivo y la responsabilidad del acusado. O sea, la Constitución lo que exige para dictar sentencia condenatoria es que haya Lo que queremos es el número de la un tesis. sistema acusatorio. A sus inicios había la polémica de que si la víctima había declarado en las etapas previas, se quedó en dato de prueba o medio de prueba, digamos, pero no se actualizó como prueba en el juicio si eso era La nota motivo la tesis. para una sentencia absolutoria. Había esa polémica que no se me hace tan importante, pero bueno, así es, que ya ha pasado el tiempo y ya hay jurisprudencia que tiene el número de registro. Ya saben, jurisprudencia son los criterios del Poder Federal que son obligatorios para que todos los órganos jurisdiccionales. Esta tiene el número de registro 2026-81-6, no 81
2026-81-8. Y aquí ya claramente se subsana ese debate y dice problemas en el sistema procesal penal. Ahí la suben al grupo, ¿no? 20 que 26, 8, suban al 18. grupo, ¿no? La tesis, Esa es la que sí se la puede tesis editar. a través de la cual Sí, se establece que si, aunque no haya comparecido a la audiencia primordial, la víctima o el ofendido, pero a través de la máxima de la experiencia, la sana crítica, los principios generales del derecho, se puede llegar a la convicción plena de que existe la participación de ese sujeto en la comisión del delito, se puede dictar una sentencia de carácter condenatorio. Pero mucho ojo, no perdamos de vista que sí, en lo personal seguiría pesando más la otra jurisprudencia, porque si no existe una imputación firme y directa sobre el sujeto, es que todo depende de cómo haga su argumento. O sea, todo depende. Por ejemplo, acabo de llevar el año pasado en donde apliqué esa tesis jurisprudencial, en donde yo le dije al juez, su señoría, yo escuché a todos y cada uno de los testigos que presentó el agente del Ministerio Público dentro de su desfile probatorio. Es lógico entender que usted lo hizo con mayor plenitud, tomando en consideración que usted es el director del debate de este juicio. Pero señor, algo muy importante, de todos y cada uno de los testigos que desfilaron por parte del agente del Ministerio Público, nunca escuché que uno de ellos hiciera una imputación firme y directa sobre mi defendido, que él fue el que golpeó a la víctima y que como producto de las lesiones que se provocó, perdiera la vida. Escuché que dijo que fulano lo golpeó, que fulano lo golpeó y fulano, pero aunque mi cliente estaba en lugar del hecho, bajo otras circunstancias diferentes, él nunca golpeó a esta persona. Y el juez declaró la sentencia de carácter absolutorio. Y lo peor del caso, ahí, que el hermano del fallecido era alumno mío. Fue alumno mío, sigue siendo alumno mío porque todavía doy clases en la universidad. Entonces imagínense lo pesado que es llevar un juicio y en donde todo tu alumno sea el hermano del fallecido. Pero no, sí, afortunadamente dictaron sentencia condenatoria en contra de los otros y lógicamente a favor de libertad de los míos. Bueno, y la terciaria, que la terciaria pues es el que se da lógicamente a través de las redes sociales, la prensa, los medios de comunicación, es decir, a nivel comunitario, ¿no? Porque imagínense, una mujer es violada, después es una victimización secundaria, el hecho de que tenga que ir a declararlo como ocurrió dentro de la audiencia, y todo el fenómeno de impacto social que en todos los noticieros te están sacando, pues o sea, sí, lógicamente existen estos tres tipos de victimización, pero el nombre correcto no es revictimizar, ¿no? Sino es victimización secundaria o terciaria, y es más apropiado, ¿no? Primaria, justo en el momento en que te están el sujeto activo del delito está ejecutando su acción; secundaria, la institucional en el juzgado; y la terciaria, la imposición social o comunitaria. Número 4, reconocimiento de la dignidad humana. Pues desde luego, ¿no? Que esto es obvio y evidente, ¿no? Pero esto es más obvio y evidente a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 que se hace en materia de derechos humanos, en donde, lógico, ya no debe de existir ninguna discriminación de ningún tipo por cuestiones de orden sexual, preferencia sexual, de orden económico, por color, por religión, por origen. Es decir, se requiere ya una verdadera dignidad humana, y no solo a la víctima, sino también al probable responsable de la comisión del delito o al ya sentenciado, como cuando lo vimos en materia de penología, ¿no? Que debería de ser una reinserción social en términos del artículo 18 constitucional, el tema que busca como último fin la prisión, pero también de igual forma bajo la dignidad humana. Y lo mismo debe de ser un reconocimiento para la víctima o el ofendido, que se respete su derecho a esa dignidad humana, porque deberá de siempre recibir por parte de los operadores del sistema procesal penal pues un trato respetuoso, digno, humano, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Antes, fíjense, cuando no existían las fiscalías especializadas en delitos sexuales, ¿qué creen que ocurría? A mí me tocó ver lo que yo me quedé, era por allá del año 1980 y como 92. ¿Y te gustó? O sea, ¿cómo se atrevía la gente del Ministerio Público a preguntarle a la recién violada, ¿y te gustó? O sea, que yo me quedé, ¿es en serio, Lee? O sea, morbosamente, ¿no? Todavía producto de una violación y todavía ser sometida a ese trato indigno. Por eso en Ciudad de México y en la mayor parte de las entidades federativas se hicieron las fiscalías especializadas en delitos sexuales, en donde los agentes del Ministerio Público tenían que llevar, por decirlo de alguna forma, una capacitación para poder declarar, lógicamente, de forma adecuada, realizar la entrevista de estas personas, ¿no? En la mayor parte de estas fiscalías están compuestas por 2 mujeres, yo creo, y un hombre, ¿no? En donde las mujeres realizan, obviamente, las entrevistas ya con un enfoque totalmente diferente al que se llevaba con el sistema procesal penal tradicional. Bueno, y lógicamente, bueno, pues la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? En esta perspectiva de derechos humanos, pues es el derecho, en primer término, a recibir justicia por parte de la autoridad. Aquí tenemos ya el concepto reparación integral del daño, ¿correcto? Garantías de no repetición conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Estas son las 2 perspectivas de dignidad humana y derechos humanos que pues técnicamente van las 2 coligadas, ¿no? Van técnicamente de la mano. Una finalidad reparatoria para la víctima, porque ¿qué es lo que se busca? Pues se busca la reparación integral del daño. Aquí hay diferentes formas de lograr esta cuestión de orden reparatorio a la víctima o al ofendido, ¿no? Restitución. ¿Qué sería una restitución en materia civil? Una devolución de la cosa, ¿no? Sería una restitución. O sea, devuelven un objeto en la misma, con las mismas características, condiciones y mismo precio o valor que el que le quitaste, ¿no? Esa sería una restitución. Una indemnización, pago económico, pecuniario, una rehabilitación, por ejemplo, de orden psicológico, tratamiento de carácter psicológico, pero siempre todas estas anteriores a entera satisfacción de la víctima y el ofendido. Por eso, cuando muchos abogados, sobre todo que nosotros llevamos al probable responsable de la comisión del delito, ¿no? Y que hacemos acuerdos reparatorios o la suspensión condicional del proceso, ¿no? Su señoría, bueno, pero ya la víctima aceptó, ¿no? Que si bien es cierto, estaba condenado o que la reparación del daño era de 100,000 pesos, pero toda vez de que mi cliente no tiene la asequibilidad económica, ya aceptó 60,000 pesos, lo primero que le pregunta el juez es esto. Y usted con esos 60,000 pesos se da por satisfecho de la reparación del daño. Sí, su señoría, sí me doy por satisfecho. Entonces, bueno, toda vez, casi vuelvo a repetir el juez, que la víctima del nombre fulano le está diciendo que se da por satisfecho, y en este acto procede el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso. ¿Correcto? Pero sí es muy importante que la víctima diga que se encuentra totalmente satisfecha de la reparación del daño que se le está haciendo, porque si no se encuentra satisfecha y son 100,000 pesos y la víctima dice que no, no vamos a poder darle para atrás, tenemos que convencer forzosamente a la víctima del ofendido que acepte la cantidad menor a la que se está haciendo la reparación. Lógico, si tiene la asequibilidad económica del cliente, son 100,000 pesos y se los da, pues ahí ya no puede decir el juez, ni siquiera va a utilizar esta palabra, se tiene por satisfecha la reparación del daño toda vez que fue condenado a 100,000 pesos y en este acto le están eximiendo los 100. Ya no le puede preguntar el juez a la víctima, ¿no? Y se da por satisfecho, no, pues, o sea, finalmente está cumpliendo con el 100%, pero cuando es menor, siempre el juez, siempre, a mí en todos los casos me ha tocado que pregunta satisfecho, aunque ahora con los del bienestar, híjole, ahí es un caso muy especial, y ya casi la mayor parte de los jueces del bienestar han renunciado en Ciudad de México, ¿verdad? Y en materia federal.
pero como ese fracaso no lo canta la Chemba, ¿verdad? Ok, atención integral. Y aquí repito lo mismo, ¿no? ¿En qué consiste la atención integral? Fíjense, jurídica, justicia, psicológica, tratamiento derivado después de una violación, médica, porque pues a veces no solamente estamos hablando de delitos sexuales, podríamos estar hablando de un accidente, ¿no? En donde haya quedado, no sé, golpeado, fracturado, con traumatismo craneoencefálico, X tipo de lesiones, también requiere en un momento determinado, lógicamente, la cuestión de orden médico. Social de la víctima, antes, durante y después del proceso penal. Es decir, que la atención jurídica, psicológica, médica y social de la víctima deben de ser, yo no me explico aquí por qué dice antes, ¿no? O sea, ni que fuera clarividente para saber mañana usted va a ser producto de un delito, ¿no? Entonces, desde ahorita le voy a dar, pero bueno, así lo dice el Código Nacional de Procedimientos Civiles, penales, perdón, que es la reparación integral, ¿no? El antes, pues es materia de política criminal, ¿no? Pero no veo cómo pueda darse una ayuda integral para la atención de una víctima antes de la comisión del delito si todavía no se perpetúa esto. Prevención de la revictimización. Propone mecanismos para evitar prácticas institucionales que generen daños adicionales a la víctima durante la investigación y el juicio. ¿Qué se está haciendo actualmente? Por ejemplo, se lleva a cabo en menores de edad la cuestión relativa a seguir el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, una niña que es violada, una niña que es abusada sexualmente, un niño, con la finalidad de no hacer una victimización de carácter secundaria o institucional, lo que se hace es seguir los parámetros de grabar la declaración del niño. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que después ya no sea el menor llevado a juicio, sino que simple y llanamente se vuelva a ver esa entrevista a través de los medios de comunicación con la finalidad de lograr esas circunstancias. Sí, adelante. Profe, yo sé que no es la materia, pero eso mismo se podría hacer en materia familiar. Se debe, ¿no? No lo sé, ahí sí me mete gol, no sé si se aplica en materia familiar. Pero a ver, salimos de dudas, así que aquí la traigo. ¿Cuál preguntas? Que si lo que nos está comunicando el profesor que es grave, se puede hacer también, implementar eso en materia familiar. No, con todo respeto, sí, no sé si en materia familiar se implementa o no. Debería, ¿no? Porque prácticamente estás haciendo que el niño... Pero por ejemplo, ¿no? Hay una pequeña que es, hay dos juicios de los juzgados. Entonces, en uno ya se les tomó la escucha del menor, ¿no? Ya. Pero en el otro también. No, pero espéreme tantito. Es que la escucha del menor tiene otro objeto totalmente diferente. La escucha del menor tiene como objeto que el juez, ahora sí que vaya la redundancia, escuche y valore al menor qué es lo que él quiere, con la finalidad de determinar a quién se va a decretar la guardia y custodia de ese menor. O sea, eso no tiene nada que ver con... El problema está en que, así como lo está diciendo, pues yo creo que no aplica, porque la escucha del menor es para otro objeto. Si existiese en un momento determinado una cuestión relativa a violencia familiar, acuérdense que se siguen los protocolos de grabar todo esto. Entonces, no la traen, lo que se creen, yo estaba seguro que la traía. El de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, una pregunta. Sí. ¿Afecta en algo a, por ejemplo, una víctima en violación, por ejemplo, ¿no? Ya que está comentando que normalmente pues el recordar hace que la persona de alguna manera se ponga mal. Sí. ¿Afecta que, por ejemplo, si haya sido víctima de... Sé que obviamente hay estudios previos, ¿no? O bueno, un análisis previo en materia de psicología, pero ¿le afecta en algo el hecho de poder contar, de relatar la situación por la que pasó, el ni siquiera mostrar de alguna manera, pues sí, afectación, es decir, no llorar o... ¿cómo puedo? No tanto, mira. Ni con el juez, o sea, el juez no
Lo que pasa es que cada persona reacciona diferente ante la comisión de un delito. A mí me ha tocado ver mujeres que enfrentan a su victimario con coraje. Y tú me hiciste esto, y tú el otro, y tú aquello, y tú me tomaste así, tú me violaste, y tú. Y hay otras que ni siquiera pueden platicarlo, ¿no? Entonces, hay unas que lo hacen y se van platicándolo como si estuviéramos ahorita en clase, ¿no? No refleja ningún tipo de sentimiento, frustración, odio, nada. Entonces, pero eso no es causa óbice que el juez considere que porque lloró, que porque está poniéndose mal, que porque... Claro, porque también pueden mentir, ¿no? Sí. O sea, no afecta, por decirlo de alguna forma, no afecta el que llore, no llore, todo ese tipo de reacciones que tengan, porque cada gente interpreta la comisión del delito en su persona de forma totalmente diferente. Pero en menores de edad, ahí sí, y no lo traigo, yo estaba seguro que lo traigo. Pero miren, búsquenlo ahí en internet, el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atención a víctimas menores del delito. Y ahí viene el protocolo, y ahí es donde podremos verificar. ¿Para qué? Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para víctimas menores del delito. Y ahí te establece concretamente, y si no sigues ese protocolo, podrías acusar al Ministerio Público de que está victimizando secundariamente a una persona. Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no siguió el protocolo adecuado, ¿no? Es el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Exactamente ese mero es. A ver si puede copiar el enlace y mandarlo al grupo para que lo tengan todos, por favor, licenciada Carla. Sí. Y ya para que lo tengan todos. Y son protocolos que ni siquiera conocemos, ¿no? De cómo debe de ser tratado el menor derivado de un delito de violación o de esta naturaleza. Miren, les iba a enseñar aquí. Son 310 hojitas, compañeros. ¿Cuánto? 310 hojitas. Miren. Para leer el fin de semana. Buenas tardes, nos encontramos reunidos en el interior de esta oficina privada ubicada en la Agencia de Ministerio Público especializada en violencia familiar, sexual y género, sede en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ahí yo era asesor jurídico. Fecha 20 de agosto de 2025, siendo las 13 horas con 17 minutos, la suscrita agente del Ministerio Público, licenciada Michelle Lucero García. Y obviamente pues ahí la niña se le comienza, y seguimos el protocolo que señala concretamente la Corte, ¿no? Porque yo le dije a la LIC, ¿sabe qué, LIC? Pues es que hay que grabarlo, hay que seguir todo el protocolo para que después el defensor no nos vaya a querer dar por ahí en la torre por no haber seguido dicho protocolo. Y sí, se llevó a cabo perfectamente bien siguiendo cada uno de los parámetros. Y lo bueno es que esta niña tenía 9 años, pero qué lucidez tenía, ¿eh? Sí, mi papá me hizo esto en tal fecha, en tal hora, en tal, y yo me quedé, sí, o sea, hay también niños que no te ayudan en nada. Hay otros que, como esta niña que yo me quedé, caray, o también igual, ¿no? Es que fue abusada sexualmente, ¿no? ¿Cuántos años tiene la niña? 3 años. O sea, y tiene la capacidad para entender la conducta delictiva del sujeto activo del delito, cuando a los 2, 3 años no tienen, todavía les cambian el pañal, los limpian, o sea, hay ciertas cosas en las que, bueno, que ya vamos a seguir, si no, prevención de la revictimización, propone mecanismos para evitar prácticas institucionales, así ahí es donde íbamos, ¿no? Esto lo debe de ventilar concretamente el agente del Ministerio Público con técnicas como las de este protocolo, porque creo que todavía hay otro protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para personas adultas que también fueron objetos del delito. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el juez de control o el juez de tribunal de enjuiciamiento? En muchas ocasiones, precisamente para eso es el video, ¿no? Con la finalidad de no hacer una victimización secundaria en un menor de edad por el interés superior del menor, se pasa el video. Hay otros jueces que les vale y traigan al niño, que el niño haga todo depende ahí del criterio de cada juez.
Participación activa de la víctima, obviamente, pues es el derecho que tiene la víctima de participar activamente dentro de un proceso penal, ¿no? Aquí es sumamente importante lo que establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece, ay, qué rápido se me va esta clase, gracias, que establece quiénes son partes dentro del proceso, ¿no? Y señala concretamente, son partes dentro del proceso, obviamente, la autoridad jurisdiccional, la víctima, el ofendido, el asesor jurídico, el imputado o acusado, el defensor, la autoridad supervisora de medidas cautelares y el policía. Pero luego en el párrafo 2 dice, pero los únicos que fungen como partes dentro de un proceso son, bueno, víctima, quita al juez, quita a la autoridad supervisora de medidas cautelares y a la policía. ¿Por qué? Porque estos no pueden ser parte técnica dentro del proceso penal. Solamente son aquellos que pueden intervenir como tal, como parte dentro del proceso en términos del 105 párrafo segundo. Obviamente aquí la víctima. Y la víctima ahora sí puede ser en un momento determinado apoyada por el asesor jurídico. Y el asesor jurídico cumple con la función, pues valga la redundancia, ¿no? de asesorar en todas aquellas cuestiones que no esté implementando en forma adecuada o asertiva el Ministerio Público. Entonces, sí, reconoce el derecho de la víctima de intervenir activamente dentro del proceso, presentar pruebas, ser incluso escuchada, recibir información por parte del Ministerio Público o del propio juez. Esta debe ser clara, debe ser oportuna. Enfoque restaurativo. Ok, este enfoque restaurativo pues establece la reparación del daño, ¿no? No olvidemos que ahora sí el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, establece que el proceso penal tiene 4 funciones primordiales. Primera, que el culpable no quede impune. Segunda, protección de la víctima y el ofendido. Tercera, el esclarecimiento de los hechos. Y cuarta, la reparación del daño. Entonces esto significa que actualmente nosotros vivimos en una justicia de carácter restaurativo. Por eso de ahí los mecanismos alternos de solución al conflicto, como son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. En estos dos mecanismos alternos de solución al conflicto, ¿qué es lo que se busca? Sí, darle fin al proceso, ya no continuar la carpeta de investigación en contra de un responsable de la comisión de un delito, pero lo más importante, la reparación del daño. Precisamente por eso es acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. ¿Qué es la suspensión condicional del proceso? Que se deja sin efectos el proceso con la finalidad de llegar a un convenio a través del cual se plantee una forma de cómo se va a hacer el pago de la reparación del daño. Entonces estamos viviendo definitivamente actualmente en una justicia de carácter totalmente restaurativo y en consecuencia de ello pues es este enfoque restaurativo. Ahora sí vamos a entrar a la clasificación de las víctimas según Antonio Beristain Piña. Y a ver, aquí sí va a haber debate, porque vamos a ver, yo insisto en que yo puedo dejar mi carro en la Alameda Central encendido. Bueno, el otro día dejé aquí mi carro con las llaves adentro y la puerta abierta. Di 5 horas clases y cuando salí no encontraba mis llaves. ¿En serio? Abrí la puerta y estaban en el... Ajá. Maestro. Apenas fin pasado. el primer día que vine a dar clases, salí, llego a querer abrir la puerta y me quedé las llaves las habré dejado allá adentro, veo los espejos abiertos, que no está cerrado el carro, llego y lo abro y la llave estaba adentro. 5 horas estuvo la llave a la vista y el carro allá afuera. Otra vez fui es que si ya cuando llega uno a esta edad se le olvida uno hasta apagar el carro. El carro de mi mujer es súper silencioso, no está prendido, está encendido, y yo le pucho y le doy que ya está apagado el botón. En el mío se paga en automático y en el de ella hay que dejar el dedo tantito para que se apague. A mí se me olvida, llego, le pucho el botón, me bajé, fui a hacer compras al Superama, me subí y cuando me subí todo estaba encendido y yo, no es posible que lo dejé prendido.
Y se quedó ahí prendido 20 minutos que me bajé a hacer compras. Digo, ya es cuando te toca, Sí, literal. aunque te quites y cuando no, que te pongas. Ok, clasificación de los, según Antonio Bernstein, víctima provocadora. Y vamos a ver si ustedes están de acuerdo. Se trata de alguien que resulta víctima de un hecho debido a sus actos. Por ejemplo, un agresor que recibe un disparo al allanar una vivienda. ¿Ustedes están de acuerdo? Es decir, yo me meto a robar una casa o me meto a... y resulta que el propietario de la casa saca una pistola y me dispara. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí lo hubiéramos matado. Artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Toda persona puede tener armas en su domicilio para la protección del mismo. Bueno, si están de acuerdo con este, a lo mejor no. ¿Usted qué opina, por ejemplo? Sí. A lo mejor igual con este ejemplo sí, pero vamos a ver los demás. Sí, porque si alguien se mete a mi casa y está mi mujer, están mis hijos, sobre todo son chiquitos, a lo mejor sí tiene uno esa reacción de proteger, ¿no? Aunque a lo mejor sería la última ratio en dispararle, ¿no? Pero en el momento no lo vas a pues sí, pensar pero así. sigue caminando como en las películas, espérate, pues sí llega un momento en que le sueltas, ¿no? A lo mejor probablemente se da cuenta, ¿ibas a comentar algo? Por ejemplo, también podría ser en lesiones, si te están provocando, y ya después de que les partes y los lesionas. Como esos videos de karma, ¿no? Sí. Y entonces, pues ya después se la quieren voltear de que ellos son las víctimas, que quieren demandar por lesiones, denunciar por lesiones. Es cuando la sacan, ¿no? ¿No han visto ese de karma instantáneo de videos de YouTube? Es lo que está haciendo ahorita Gerardo. El otro día vi un cuate que le está jodi, y le avienta el agua en el carro y el cuate está bien paciente, trata de bajarse del carro y le avienta a la puerta, ¿no? Y hasta que por fin hasta se quita la camisa y llega este cuate y ¡pum! Y alguno lo tiende en el piso. O sea, karma instantáneo, ¿no? Pero es lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Acuérdense que en materia de derecho existe un límite, porque la defensa debe de ser en la misma magnitud que el ataque, porque si yo sobrepaso dicha circunstancia, cometo un delito autónomo y ahí puede ser hasta homicidio. Bueno, víctima propiciadora del delito. Esta clasificación se incluye a toda víctima cuyos actos han provocado el acto del que es receptora. Un ejemplo sería un estafador que resultó en consecuencia víctima de la estafa. ¿Sí? O sea que yo quiero realizar un acto con la finalidad de cometer una estafa, pero resulta que dentro de la estafa el estafado fui yo, ¿no? Víctima propiciadora. Otro ejemplo, yo dejo mi carro por la mañana andando con la finalidad de que se caliente, me regreso a mi domicilio porque se me olvidó algo y en el inter que me regreso, que me tardo 1 o 2 minutos, pasa por la calle alguien, lo ve, lo toma y se lo lleva, ¿no? Es decir, esta clasificación se incluye a toda víctima cuyos actos han provocado el acto del que es receptor. ¿Están de acuerdo? Yo ahí no. ¿Por qué? Bueno, en este ejemplo de un estafador, probablemente sí, ¿no? Porque producto de querer cometer una estafa resultó ser el estafado, a lo mejor ahí sí, pero si yo dejo mi vehículo calentando y estoy propiciando que otro lo robe, merezco ser generador, víctima de ese delito, pues como que no, porque pues nadie puede tomar tu unidad. Bueno, ya nos pasaron el del receso, vámonos al receso y ahorita regresamos. Ya son las 11. Pues es que siempre es a las 11. 11:30. Bueno, aquí dice el receso a las 11. Ok. Perdón. ¿Será porque va a haber tamales y atole? ¿Tamales?